Ya bajando el Gato hacia al este, hacia Paredones, hacia Guardia, camino ok, no está bien, es regular, pero para el Gato está bien. Y claro, paisaje único, bastante inclinado el camino, sí, está mejor con 4x4, sí, ¿no? Y aquí una vista, pero perfecta, a la cordillera, ahí, ¿no? Perfecta. Y los primeros vigas acá, ¿no? Y el desierto aquí del sector Paredones Guardia y una pequeña, vamos a mirar la subida, ¿no? Bien, estamos aquí con la línea de alta tensión, no netamente óptimo en paisaje, pero bueno, para mí ahora aquí es realmente una orientación, porque aquí hay muchos caminos que son, digamos, secundarios y no llegan a nada, por eso no tan innecesaria esta línea, ¿no? Y bien, aquí vemos todo este paisaje. Hola amigos de Rio Virtual 2.cl. Ya estoy bajando el portezuelo El Gato, hacia el este, hacia La Guardia, siempre en paralelo de la línea de alta tensión. Esa bajada es uno de los caminos más lindos de la región. Bueno, eso digo para todos los caminos aquí. Pero aquí vamos a encontrar un paisaje excepcional, colores tan intensos, eso sí es algo especial. Durante los 20 kilómetros a La Guardia, al fondo de la quebrada Figueroa, vamos a bajar 1000 metros. Entonces, desde 3880 metros a 2880 metros más o menos. Eso sí es precioso. Hallo. Opala. Una pequeña majada aquí en la viga. Precioso. Precioso, precioso, precioso. Ahí la primera majada, se llama Saldaño. Todavía estamos en 3.482 metros sobre el nivel del mar. Aquí la línea de alta tensión arruinó un poco mis grabaciones. Un par de filtros y el uso del ecualizador por lo menos rescataron algo de mis grabaciones del audio. El camino aquí realmente es rural. No hay mucho tráfico, pero el camino existe y eso es lo más importante. Se nota el carácter sedimentario de las rocas, rocas clásticas rojizas y calizas. Se nota bien la inclinación fuerte de las capas. Más adelante vamos a analizar las rocas más en detalle. Pero aquí vamos a disfrutar una vista bien hermosa a un paisaje único. Otra majada, otra viga, hermoso, ¿no? Hermoso, hermoso. Y el camino sube ahí de nuevo. Antiguamente creo ahí bajó
el gato, el verdadero gato, pero nosotros tenemos que subir ahí de nuevo. Pero eso sí. Es precioso. La próxima bajada, la Agua de la Mona, se ubica en 3.290 metros de altitud y en solamente 3 kilómetros en distancia a Saldaño. Aquí bajó antes la huella de la Cuesta del Gato y llegó directamente donde la Guardia. Llama atención el verde tan intenso. Ojo, estamos todavía más de 3.000 metros de altitud. Además, la casa y un horno de barro realmente excepcional. El camino 9 sube de nuevo en 16 curvas cerradas a 3.508 metros. Claro, ese camino es relacionado a la línea eléctrica. Son curvas bien cerradas. Esa subida va solamente a un pequeño lomo de más de 3.500 metros de altitud. Al fondo no es tan necesario esa subida, pero la morfología, los faldeos tan inclinados hacia el valle del río Jorquera no dejaron otra alternativa. El paisaje es único y las rocas rojizas de la formación jurásica en conjunto con la luz del sol en el atardecer dan un escenario de colores espectacular. Bien, aquí de nuevo al otro lomo, yo nombré lomo 3508, es entre Gato y Guardia, hay otro pequeño portezuelo para ir no tan brutalmente a la Guardia aquí, ¿no? Y como va siempre a lo largo de la línea eléctrica, ¿no? Y afuera todavía un viento bastante, pero aquí hay un paisaje único. Voy a salir primero con esta cámara, después con la otra, y ahí vamos a ver este paisaje. Ahí atrás mío, ¿no? Se nota eso, ¿no? Paisaje excelente, pero vamos a ver primero la vuelta acá. El camino no está mal, pero tampoco bueno. Pero alguien lo arregló, está arreglado, es transitable, ¿no? Ahí tenemos la vista al Gato, ahí hasta se ve, creo es parte de la antena ahí, ¿no? Eso es realmente una cuesta desafiante, ¿no? El Gato al fondo, ¿no? Bien hecho. Y ahí el Watts con panorama andino. Eso sí es único. Ahí vamos a seguir con el camino. Eso sí.
Ya, bajando el Gato hay paisajes, pero en realidad únicas. Increíble, yo estoy parando aquí casi cada 200 metros porque hay otra perspectiva, más cerros, más cordillera, más nieve. Impresionante, impresionante. Ahora se abrió la vista panorámica hacia Río, hacia Cerro Potro, por ahí, ¿no? Vamos a ver eso. Es impresionante, aunque al otro lado todavía siguen los cerros recién del sector Virgas Negras y Maricunga, ¿no? Pero ahí, claro, tenemos Potro y no sé. Bien, aquí vamos a ver un poquito las rocas. También aquí las rocas significa, estamos bajando ahí a La Guardia y siempre estamos aquí en estas rocas rojizas, la formación Monardes o Lagunías, ambos de Jurásico, Cretácico Monardes, ¿no? Y llama atención, son principalmente areniscas, conglomerados. Claro, como siempre, algo del arco magmático, digamos, ya no del magma terrígeno, ¿no? Aquí vemos eso como se ve. También porque sabemos eso, hay intercalaciones de carbonatos aquí, recién pasé por una, ¿no? Y aquí vamos a ver eso. Y también abajo aquí está la formación Lautaro, también todavía la parte marina de la cuenca transmagmática. Pero aquí vemos típicos areniscas rojas ahí, ¿no? Conglomerados, ¿no? También, por supuesto, aquí hay muchas rocas volcánicas, ¿no? Volcanoclásticas. Hasta en cierto momento cuesta diferenciar entre volcanoclástica y clástica aquí, ¿no? Como claro, hay una forma de mezcla, digamos, de transición paulatina, ¿no? Aquí se ve muy bonita esta formación, ¿no? Muy buena. Y intercalaciones aquí, areniscas, conglomerados. Claro, aquí hay abajo algo piroclástico, seguramente, como hay finocristales aquí adentro, ¿no? Sí, hay finocristales. Todo en un ambiente bastante interesante, ¿no? Cuenca transmagmática, Jurásico, Cretácico, aquí, y su transición en realidad más antigua, formación Lautaro todavía es cuenca transmagmática. Aquí estamos en el arco magmático, ¿no? En la orilla, en la transición. Aquí no vamos a olvidar el paisaje único acá, ¿no? Las secuencias de rocas clásicas del color rojo corresponden a la formación Monardes,
del Jurásico superior hasta posiblemente del Cretácico inferior. Son hasta 700 metros de conglomerados y areniscas bien características por su color intenso rojizo. Aquí se ve bien la textura clástica de la muestra. Son clastos redondeados, no tan grandes y polimicto, es decir, de varios tipos de clastos. Conglomerados ahí, ¿no? Siempre con algo de piroclástico, ¿no? No es así que ahí sí se nota la primera vez el fondo de la quebrada, La Guardia, Paredones, Figueroa o Jorquera, ¿no? donde estoy tratando para salir. Ahí está. Ojalá. No, eso es, ¿no? Ahí está. No, ahí voy a salir, ojalá, ¿no? Ya estamos casi listos, pero el paisaje no tiene palabras acá. No tiene palabras. Eso sí. La bajada para llegar al valle del río Jorquera es bien fuerte. Claro, el valle del río Jorquera se encuentra profundamente erosionado y solamente en pocos lugares se permite construir caminos que saldrán o entran a ese valle. El último tramo baja de 3.280 metros a 2.830 metros. Son 450 metros bien inclinados y tal vez erosionados. Lo malo es, durante la bajada con el Watts, uno no puede disfrutar del paisaje. Los ojos están 100% enfocados al camino. Y no es algo extraño que justamente esas bajadas se encuentran fuertemente erosionadas a causa de las últimas lluvias intensas. Y por cierto, aquí en el sector la tasa de precipitación es mucho más alta en comparación de Copiapó, por ejemplo. Creo en las grabaciones se ve muy bien que la bajada tiene una inclinación brutal. Aquí casi me paró el corazón. Imagínase, toda la vuelta, pero bien, finalmente no era tan dramático. bien, aquí logré, ahí estoy, ya en la quebrada Paredones, en la quebrada Figueroa o en camino a La Guardia. Ahí logré, casi yo perdí feo, porque claro, hay que tener siempre cuidado si los caminos también tienen salida válida. Aquí alguien, para indicar que Cuesta Gato no está habilitado, puso una barrera de arena, una máquina, era justo para mí, justo para subir, pero cualquier otro auto creo con dificultades. Bueno, yo tengo una pala, ¿no? Y bueno, significa media hora de trabajo forzado para sacar este obstáculo de estabilizado o de harina o no sé de qué yo, ¿no? Bueno, me salvé, aquí estoy con mi cafecito. Todavía son, yo sospecho, igual 120 kilómetros a Copiapó o más. No, tengo que ahora bajar por La Guardia,
castaño para subir a castaño. Bien, amigos de Rio Virtual 2.cl, ojalá le gustó, ¿no? Cuesta el gato, vamos a volver castaño. Yo igual voy a planificar 3 horas vuelta a Copiapó porque el camino no está bien, ¿no? Y bien, ahí nos vemos, ojalá en la próxima semana. Chao, amigos de Rio Virtual 2.cl.